¿Qué tal? Buenos días. El plan de vivienda del Gobierno que se aprueba hoy en el Consejo de Ministros presenta a la cartera de viviendas de la Sareb, el llamado Banco Malo, como una solución rápida para poner 50.000 viviendas en el mercado. Pero no son tantas, o al menos habrá que esperar bastante para llegar a ese número. En todo caso, puede servir al menos para aliviar la situación en algunas zonas, aunque las más tensionadas como Madrid o Barcelona ya advierten de que en su territorio es donde menos viviendas hay de este tipo. Al margen de estas casas, algunos celebran el golpe a la subida de precios del alquiler y otros temen que sirva para desincentivar a los dueños de los pisos a ponerlos en el mercado. Hoy preguntamos a los expertos. En Cataluña, que es una de las comunidades autónomas con más problemas para acceder a la vivienda, las asociaciones inmobiliarias temen que la norma reduzca aún más la oferta de pisos y a menor oferta de pisos, mayor encarecimiento. La propia alcaldesa reconoce que las pocas viviendas de la Sareb allí no serán una solución. Muchas de las casas están en zonas con poca demanda y su puesta en circulación dependerá también de las comunidades autónomas o los ayuntamientos, que tendrían que ser quienes adquieran y gestionen esos inmuebles. El Gobierno prevé también que se construyan terrenos de la Sareb, pero este sería una opción que tardaría aún años en ser una realidad. Veremos también que aumenta la presión contra los migrantes irregulares en algunas zonas de Estados Unidos. En Florida preparan una normativa que castigaría a los indocumentados y a personas u organizaciones que los asistan. Un proyecto de ley amenaza con penalizar hospitales, organismos municipales e incluso ONGs que no proporcionen información sobre los migrantes irregulares que reciben algún tipo de ayuda. La ley aún no ha salido adelante, pero parece una cuestión de tiempo que lo haga. Y también preocupa mucho la situación en el Sudán. La lucha de dos generales por el poder mantiene el país al borde de la guerra civil, mientras los combates entre seguidores de uno y otro se intensifican. Los generales se repartieron el poder temporalmente tras derrocar al dictador de este país con la promesa de convocar elecciones. 3 años después de la salida del anterior régimen, la transición democrática parece paralizada y los mandatarios provisionales aspiran a quedarse con todo el poder. El Ministerio de Exteriores de nuestro país ha pedido a los españoles que residen allí que abandonen el país. Y en Madrid, esta mañana, el Consejo de Ministros tiene que aprobar una parte importante de su plan de vivienda. Allí está nuestra compañera Silvia Mascareño. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. Pues como decías, después de desbloquear la ley de vivienda que se está tramitando en el Congreso, hoy el Consejo de Ministros aprueba esa medida anunciada por Sánchez durante un mitin este fin de semana en Valencia. El Gobierno va a poner a disposición del alquiler accesible 50.000 viviendas de la Sareb, del conocido como Banco Malo. Pero respecto a esa medida hay muchas dudas porque esas viviendas ni están disponibles, algunas pendientes de construcción, solo se concentran especialmente en algunas comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana y Cataluña, y además no están en las zonas tensionadas, es decir, donde hay más demanda. La oposición considera que es una medida electoralista. De hecho, en estos mismos momentos Feijóo y el Partido Popular presentan su plan alternativo que pasa por facilitar los avales a las rentas medias bajas y también a los jóvenes. Veremos lo que pasa, pero lo que está claro es que la vivienda irrumpe con fuerza como uno de los principales temas de la campaña electoral. Efectivamente, y la oposición ha criticado duramente esta norma, contraataca con su propia propuesta que está presentando ahora mismo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Esta es la señal en directo, en este acto con jóvenes, en las que está proponiendo que el Estado avale un 15% de la compra de las primeras viviendas para este colectivo. También pide avalar el coste de alquiler de las rentas medias y bajas. Feijóo ha criticado que no se haga referencia a uno de los problemas que más miedo dan a los pequeños propietarios a la hora de poner sus pisos en alquiler, los ocupas. Este acto se está celebrando en estos momentos, ha intervenido Núñez Feijóo y a buen seguro el problema de la vivienda en España está ocupando buena parte del discurso. Nadie querría mudarse a un sitio donde no funciona bien el transporte público. Nosotros aquí en Madrid tenemos el mejor transporte público del mundo, me atrevo a decir, el Metro de Madrid es el mejor. Bueno, no solo el Partido Popular ha criticado esta ley de vivienda impulsada por el Gobierno, también algunos colectivos como la Asociación Catalana de Propietarios, que denuncia que el nuevo texto podría descargar sobre el dueño de las viviendas muchas obligaciones que corresponden a la Administración.
La ley de vivienda ha encontrado sus primeros detractores incluso antes de su aprobación en el Consejo de Ministros. Si con esta ley se busca que haya más acceso a la vivienda y un mejor acceso, todo esto va a ser lo contrario. Vamos a poder dificultarlo, vamos a encarecerlo y no se va a conseguir este objetivo. Este colectivo denuncia que el texto también limita derechos, alguno incluso constitucional, dicen. Y detallan que cada vez hay menos viviendas en alquiler porque los propietarios huyen ante leyes como esta. Una de las medidas anunciadas por Pedro Sánchez, la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, ha sido recibida con tibieza por la Asociación Española de Banca. Su presidenta cuestiona si esa oferta de pisos sociales estará ubicada donde residen o quieren residir los demandantes de viviendas. Yo creo que siempre es bueno, ¿no?, ofrecer, ampliar el parque público de vivienda, que es algo que necesita nuestro país. Habrá que ver si las viviendas de Sareb se pueden adecuar bien a la demanda. También Antonio Garamendi, presidente de los empresarios españoles, la COE, se ha posicionado frente a la nueva ley. Decisiones que parecen muy interesantes, que nosotros consideramos populistas y de intervencionismo, lo único que van a provocar es justamente lo contrario de lo que se pretende. Garamendi, que ya la semana pasada criticó el posicionamiento del gobierno ante la salida de España de Ferrovial, califica esta ley como intervencionismo estatal en el mercado de alquileres. Bueno, vamos a hablar con Ferran Font, portavoz y director de estudios de pisos.com. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué opinión les merece la nueva ley? ¿Cree que va a ayudar a destensionar el mercado de la vivienda? Bueno, en primer lugar, hay que decir que es una ley, obviamente, que estamos hablando de aspectos muy concretos de la ley, pero es tremendamente extensa, lo cual es difícil hacer un análisis en unas pocas frases. Lo que sí que es cierto es que es una ley que ya nace con una aplicación muy difícil. El poco consenso, ya no solo político, sino también en relación con el sector, en relación con el mercado que conlleva esta ley, antes ya de nacer, pues hace que su aplicación sea complicada. De hecho, ese consenso es lo que se echa de menos, ya que hay algún partido que ya ha anunciado que en las autonomías donde gobierne pues no se va a aplicar, y eso es relevante, ya que digamos que la transferencia de lo que es la gestión de la vivienda está en manos de las autonomías y efectivamente pues en aquellas comunidades autónomas donde gobiernen partidos políticos que han anunciado que no van a aplicar esta ley, pues será efectivamente así. Con lo que decía antes, que es una ley que nace con poco consenso, lo cual pues va a ser difícil que se aplique, o que se aplique de manera pues más o menos heterogénea homogénea a nivel nacional. Pero, Ferran, el precio, como en todo, en buena parte, también depende de la oferta y la demanda. Ya sabemos que la demanda es muy alta, sobre todo en determinadas zonas. Pero la cuestión está en la oferta. Hay muchos pisos, a lo mejor, que no están saliendo al mercado de una y otra manera. ¿Ustedes han detectado una bolsa de pisos, digamos, que podrían salir al mercado y no lo están haciendo? Claro, nosotros como portal inmobiliario lo que vemos, más que aquellos pisos que están en el mercado y que no están añadiéndose al mercado de alquiler, lo que sí que estamos viendo es cómo la oferta disponible en nuestro portal, y es algo que sucede más o menos al resto de portales también, es una reducción muy importante de la oferta disponible. Si estamos hablando de mercado de alquiler, estamos hablando que en 2 años la oferta disponible se ha reducido pues entre un 40 o un 50% de oferta disponible para el mercado de alquiler. Esto está contrapuesto con una demanda que cada vez es mayor. Una demanda que no solo tiene la demanda natural del propio mercado de alquiler, sino también hay que sumarle la demanda de los jóvenes, que para emanciparse el alquiler es su única solución, y cuando hablamos de los jóvenes ya nos vamos hasta los 35 años. Aquí hay que sumar también la demanda internacional. Por ejemplo, en el caso canario, pues esa demanda internacional tiene mucha importancia, y debido a la situación actual de los tipos de interés, pues estamos viendo cómo muchas familias, en vez de comprar a día de hoy, pues probablemente pues desean esperarse, estar un tiempo de alquiler y comprar una vivienda cuando la contratación de una hipoteca sea más económica. En definitiva, estamos yendo a un mercado de alquiler donde cada vez hay menos oferta y cada vez hay más demanda, y precisamente más que el precio en sí, ese desequilibrio entre lo que es la oferta y demanda es lo que es realmente problemático, es lo que realmente está provocando aumentos de precios muy importantes, claro, y es lo que está dificultando el acceso a la vivienda por parte de muchas generaciones más jóvenes y también de aquellos que encuentren en el alquiler una alternativa a lo que es la compra. Claro, Ferran, dice usted que se ha retirado un 50%, que ya es decir, de la oferta en su portal concretamente. ¿A qué tienen miedo los propietarios o
¿Qué es lo que les impide, que les lleva a retirar sus pisos del mercado? Bajo mi punto de vista estamos hablando de la ausencia de un marco regulatorio suficientemente estable como para que un propietario se sienta protegido delante de los posibles cambios que pueden haber de cara ya no solo a la regulación, sino también de cara a la posibilidad de ejercer su derecho de marcar, por ejemplo, el precio de la vivienda en alquiler que tengan, lo cual, pues, no solo noticias sobre control de precios, no solo noticias sobre ocupación, por ejemplo, no solo noticias sobre impago o la potencialidad del aumento de impagos debido a las tasas de inflación en la que estamos. Digamos que hay una serie de noticias que hacen que pues un propietario se sienta intranquilo y ante esta nueva legislación que tiene tendencia a proteger al inquilino, que aquel que se encuentra en una situación económica obviamente vulnerable hay que proteger, pero también hay que contraponer con una protección de cara al propietario, pues al final, viendo esta nueva legislación, pues probablemente se sientan algo menos tranquilos a la hora de poner su inmueble en alquiler o de retirar el inmueble que ya tienen en alquiler. Claro, y eso que están surgiendo fórmulas, hemos hablado aquí en alguna ocasión en el programa, por ejemplo, de las aseguradoras, es decir, de productos que aseguran la renta en caso de impago o los procedimientos que haya que tener en el caso de que se produzca algún tipo de cuestión o incluso de ocupación. Es así, de hecho hay servicios, ya no solo de lo que estamos comentando, sino servicios pues, que son servicios que están en el mercado desde hace mucho tiempo que te aseguran el cobro de una renta de alquiler. Independientemente de esos servicios, que está muy bien y que dan tranquilidad a todos aquellos que los quieren contratar, pues también una parte que no quiere contratar este tipo de servicios, lo que quiere simplemente es que su vivienda esté en el mercado de alquiler y tener pues más o menos cierta previsibilidad en lo que va a suceder en relación a los precios y en relación, por ejemplo, a lo que es la rentabilidad que puede sacar o a la cuota que puede sacar de su vivienda. En cualquier caso, sí que en casos como herencias, donde hay diferentes hermanos, por ejemplo, y que ante las dificultades pues no terminan de ponerse de acuerdo, pues es mucho más sencillo poner ese inmueble en el mercado de alquiler. En cualquier caso, estamos viendo que como decía antes, pues estos cambios regulatorios, ese marco que no es estable, ese marco regulatorio que no es estable, lo que provoca es intranquilidad, lo que provoca pues es esa falta de confianza en aquellos pequeños propietarios, en la mayoría de los casos, para poner su inmueble de alquiler y al final pues optan por una solución pues mucho más tranquila desde el punto de vista de la previsión económica, que afecta obviamente a su economía familiar. Ya veo, Ferran, que la incertidumbre no es buena compañía para este tipo de iniciativas. Bueno, vamos a ver cuándo se apruebe la ley. Esta es la fotografía ahora, veremos qué ocurre después y si de alguna manera funciona para destensionar estos mercados. Ferran, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Un placer, buenos días. Bueno, vamos con otro asunto, el de la guerra de Ucrania y sus derivadas. Porque miren, aquí viene una. La decisión de Eslovaquia, Hungría y Polonia de suspender las importaciones de productos agrícolas ucranianos y que amenaza con quebrar la unidad mostrada hasta ahora por Europa respecto a este país. La entrada de miles de toneladas de grano ucraniano en los últimos meses, que no pagan ni cuotas ni aranceles, ha afectado a los mercados internos de estos países fronterizos. Les contamos cuál es el problema. Las colas alcanzan ya decenas de kilómetros en la frontera polaca con Ucrania. Llevo atrapado en este lugar exactamente 2 días. La cola llega ya a los 25 kilómetros. Son camioneros ucranianos cargados con toneladas de cereales con destino a la Europa occidental. Pero ahora no les dejan. Polonia, Hungría y Eslovaquia han prohibido las importaciones de grano ucraniano. Argumentan que una parte del cereal se queda en estos países fronterizos con Ucrania por cuellos de botella logísticos. El grano ha entrado durante meses sin cuotas ni aranceles, lo que ha terminado desequilibrando sus mercados. Es una medida para la protección del sector agroalimentario eslovaco, asegura el ministro de Agricultura de Eslovaquia. Polonia negocia con Kiev permitir el tránsito por sus carreteras hacia otros países. Pero debemos tener una garantía del 100% de que los productos que han desestabilizado nuestro mercado agrícola no se quedarán en Polonia, advierte el ministro de Agricultura polaco. Hungría amenaza incluso con extender las prohibiciones si Bruselas no actúa.
Si la Unión Europea no adopta medidas de protección que sean aceptables para nosotros, entonces la prohibición podría extenderse hasta el 30 de junio, advierte el secretario de Estado húngaro. La Unión Europea rechaza las decisiones unilaterales adoptadas por Polonia, Hungría y Eslovaquia y les recuerda que las políticas comerciales son de su competencia exclusiva. La portavoz de la Comisión Europea afirma que ya se estudia la problemática para buscar soluciones. Las tropas rusas siguen tratando de ganar a toda costa el enclave de Bakhmut, mientras el presidente de Rusia ha visitado por sorpresa a sus mandos en las regiones de Jersón y Lugansk, 2 de las 4 provincias ucranianas anexionadas por Rusia desde septiembre. Es la primera visita de Vladimir Putin a esta región de Jersón, que el ejército ruso solo controla parcialmente y en cuyo tercio norte se vieron obligados a retirarse en noviembre pasado. Ucrania ha acusado al presidente ruso de visitar las escenas de sus crímenes. Y la esposa del crítico del Kremlin, Vladimir Kara-Murza, condenado a 25 años de cárcel, acusado de traición, entre otros delitos, dice que Moscú tiene miedo a su marido y que esta condena es el alto reconocimiento de la eficacia de su trabajo. Kara-Murza, de 41 años, padre de 3 hijos, político en la oposición, ha pasado años hablando en contra del presidente Vladimir Putin y su política, presionando a los gobiernos occidentales para que impusieran sanciones a Rusia, antes incluso de la invasión de Ucrania. Kara-Murza asegura haber sido envenenado por los servicios secretos rusos y se ha mostrado firme frente al régimen de Putin. Ni siquiera pidió perdón ni aseguró en el juicio su orgullo por la causa contra Putin. 40 países, entre ellos Estados Unidos, han manifestado además su preocupación por la detención en Rusia de Evan Gershkovich, reportero de Wall Street Journal. Es la primera vez desde 1986 que un reportero estadounidense es detenido por presunto espionaje en este país. Su periódico ha rechazado el cargo, que conlleva una pena de hasta 20 años de prisión. La Casa Blanca considera la acusación de ridícula. El presidente Joe Biden ha dicho que esta detención es totalmente ilegal. En una declaración conjunta, los 40 países, ahí tienen el momento, han abogado por detener la represión de Rusia a los medios de comunicación. Y nuevo encontronazo entre Estados Unidos y China. Primero fueron los globos espía y ahora una comisaría secreta de la policía china en el corazón de Nueva York. Hay 2 detenidos. Los arrestados se enfrentan a cargos de conspiración y obstrucción a la justicia por actuar como agentes del régimen de China sin informar a las autoridades estadounidenses. Previamente, la policía estadounidense había acusado a decenas de ciudadanos chinos de espiar a disidentes de su país que residen aquí, en los Estados Unidos. Bueno, otro escenario de violencia es Sudán, donde ya hay casi 200 muertos y 1.800 heridos. Las escenas más duras se están viviendo en la capital, donde se han grabado estas imágenes. Esa explosión tenía lugar durante una conexión en directo de la televisión local. Estas explosiones son cada vez más frecuentes en el centro y este de la capital, Jartum. En el aeropuerto, un avión ha acabado en llamas después de un nuevo enfrentamiento entre el ejército y los paramilitares. La Unión Europea ha confirmado que su embajador ha sido atacado en su propia casa, mientras España recomienda a todos los españoles abandonar el país. Dicen que la situación es insostenible. Lejos de apaciguar los ánimos, Sudán amanece amedrentado por el ruido de las balas. Este que ven es el cielo de la capital minutos antes de que salga el sol, únicamente iluminado por una ráfaga de disparos. 88 estudiantes y 20 trabajadores de la Universidad de Jartum permanecen atrapados desde el sábado en la Escuela de Ingeniería. Este alumno cuenta que no tienen agua ni luz y que conviven con un compañero que falleció durante los enfrentamientos. La situación, dice, es insostenible. Miles de familias tratan de huir del país. Es el caso de Salah y los suyos, que abandonan su casa prácticamente con lo opuesto.
Se dirigen a su pueblo natal. Según la ONU, 185 personas han muerto y hay más de 1.800 heridos. Su máximo representante, Antonio Guterres, pide poner fin a los combates, petición a la que se suma la Unión Europea, que a través de este tuit de Josep Borrell confirma la agresión de su embajador en Sudán. Y escuchen ahora el extracto del discurso del presidente francés, Macron, anoche, a la nación francesa, después de firmar el aumento de 2 años en la edad de jubilación, a los 64 años de edad. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et Después de d'action. soportar muchísimas jornadas de protesta, dice Macron que tenemos por delante 100 días de apaciguamiento, unidad, ambición y acción para Francia. Básicamente, que no se mueve del sitio. Se da asimismo esos 100 días para sanar el país después de semanas de protestas por sus políticas de jubilación muy impopulares. Tanto que su gobierno se ha abierto a tener conversaciones con los sindicatos, aunque dice que su postura no va a cambiar. Mientras tanto, cientos de manifestantes boicoteaban su discurso en la calle con manifestaciones como esta. El Ministerio del Interior de nuestro país ha publicado el balance de migrantes llegados a Canarias desde comienzos de año hasta el 15 de abril. En ese periodo de tiempo, 2.376 personas arribaron a las islas en 56 embarcaciones. Esto es un 62% menos que el mismo periodo del año anterior. A toda España han llegado 5.208 personas cruzando el mar, lo que también supone un descenso respecto a hace un año, algo menor del 44%. Por si fueran pocas las penalidades de los migrantes en su trayecto a Estados Unidos, se encuentran ahora con una normativa que les somete a más presión una vez llegan a ese país de forma irregular. El estado de Florida promueve una ley que obliga a entidades públicas y privadas a denunciar a cualquier migrante al que asistan. El proyecto de ley SB 1718 de Florida amenaza con penalizar a hospitales, gobiernos condales o municipales, empresas públicas o privadas y hasta organizaciones de asistencia en caso de que no proporcionen información sobre migrantes irregulares que reciben algún tipo de ayuda. Florida no es un estado santuario. Esta propuesta avanza en la legislatura estatal y quienes la apoyan afirman que busca luchar contra el contrabando de personas. Organizaciones de asistencia sanitaria al inmigrante dicen que la norma afectará la salud de los pacientes que teman represalias. Mi mayor temor fuera, digamos, tener alguna penalidad. Si no pregunto al paciente sobre estas cosas que conllevan a lo que la ley está pidiendo. Los hospitales tienen que dar una lista de las personas que llegan sin documento a pedir salud. Sí, es verdad, muchas cosas malas está pasando. Horrible. Activistas proinmigrantes en el sur del estado divulgan de casa en casa sus consideraciones en contra del polémico proyecto de ley. Y se mantiene la tensión en el límite entre Chile y Perú. Muchos migrantes han quedado en tierra de nadie entre las fronteras de ambos países porque ninguno les permite el acceso a su territorio. A modo de protesta, estos han empezado a bloquear camiones, guaguas y todo aquel vehículo que quiera entrar en territorio peruano. Caos estos días en la frontera entre Perú y Chile. Nos están negando el acceso. Los ciudadanos acá, como pueden observar, están agrediendo a los niños. Después de que se reforzaran los controles para no dejar pasar a los migrantes irregulares que denuncian. Lo que no tenemos es una visa de Perú. Por lo tanto, hay personas que están perdiendo oportunidades de vuelo, oportunidades de pasaje. Los migrantes se han quedado varados en este límite y llevan días así a modo de protesta. Y durante una hora bloqueó al paso de ciudadanos peruanos. Acá tenía que pasar porque tengo que retirar dinero y seguir el viaje. Correcto. ¿Qué te han dicho ahora? Han revisado tus documentos, ¿verdad? Sí, yo tengo un hijo peruano y dicen que van a verificar los documentos y ver si puedo entrar o no.
De momento ni Perú ni Chile han llegado a un acuerdo para solucionar la situación, como tampoco hay solución para hacer frente de forma humanitaria al incremento de los flujos migratorios establecidos en América del Sur. Y una iniciativa solidaria en una ciudad siria, Jinbar, es una aldea que acoge a mujeres desplazadas por la guerra y la violencia doméstica, todo en la búsqueda de un refugio seguro para que puedan reconstruir sus vidas. En medio de campos de trigo, a pocos kilómetros de los lugares acosados por las milicias islámicas, nace Jinwar, un pueblo construido y habitado por mujeres. Aquí son libres para bailar, trabajar la tierra sin tener que cubrirse la cabeza o estudiar sin que nadie se los prohíba. La aldea creada en 2018 es un proyecto único en Oriente Medio, con la intención de servir de refugio para todas aquellas mujeres que sufrieron algún tipo de violencia. Durante mi matrimonio fue objeto de violencia y me trataron injustamente. No pude soportar eso y me refugié aquí. En todas las guerras, las mujeres y los niños son siempre las víctimas, por eso construimos este pueblo para que se puedan sentir seguras. Añadido a todo esto, la infraestructura del pueblo se basa en productos ecológicos que no contaminan ni dañan el medio ambiente, por lo que su economía depende de la producción y el trabajo de sus residentes. El pueblo se preocupa principalmente por la agricultura, lo que nos beneficia económicamente y nos ayuda a prosperar. Lo cierto es que Jinwar no nace por casualidad, es el fruto de muchos años de activismo y de un movimiento que cree en la igualdad de género. Hacemos una pausa, aún tenemos muchas cosas que contarles, no tardamos. Bueno, pues vamos a continuar aquí en Atlántico Noticias desde un lugar bien lejano, en la selva amazónica en Ecuador, donde vamos a contactar con un canario que pretende aumentar la producción de los bosques para lograr terrenos más productivos y comestibles. Una forma distinta de gestionar estos espacios. Además, la idea es informar, capacitar, empoderar a un amplio número de personas sobre esta concepción del aprovechamiento del terreno, que permite además luchar contra el cambio climático. Se trata de fomentar un desarrollo sostenible en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Plantar y sembrar un bosque productivo y comestible con la técnica Juan Antonio Hernández es consultor internacional, experto en la creación de bosques productivos y comestibles. Y veo, Juan Antonio, que se ha embarcado además en una maravillosa aventura en Ecuador. ¿Qué tal? Buenos días. Vaya madrugón que le hemos dado a hacer, que le hemos obligado a hacer. Sí. Hola, buenos días a todos y a todas. Sí, efectivamente acá aún plena oscuridad y con poca luz y además con muchos mosquitos, con muchos zancudos. Pero es un placer poderles acompañar y comentar sobre todo esto. Bueno, hemos hablado del proyecto que le ha llevado hasta allí. Crear bosques sostenibles y de alguna manera me va a permitir, no sé si estará de acuerdo, bosques comestibles. Comestibles y productivos, ambos conceptos incluidos en un solo aspecto. Juan Antonio, ¿de qué se trata? ¿De llevar su proyecto y enseñarlo a otras personas que están allí? Bueno, sí, efectivamente, ya yo he estado aquí trabajando con Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales y gobierno nacional durante 7 años en Ecuador y 24 años en total en Latinoamérica, ¿no? Entonces me une mucho a este territorio en muchos aspectos y entonces después de la experiencia realizada en ADG del bosque productivo y comestible en el Parque Central, pues estuve preparando el borrador del libro y con el mismo me he venido acá para con los muchos contactos que tengo, pues promover todo esto acá porque también es muy necesario, ¿no? Las selvas amazónicas, tanto de lo que es Amazonía como de la zona costera, Santo Domingo de los Sáchira, donde estoy ahora mismo, Manabí, el Melgar, de todo eso son unas selvas, sobre todo en la zona costera, muy castigadas por el tema de la palmera de aceite y otros monocultivos que prácticamente han hecho que muchas miles de hectáreas de la Amazonía estén desapareciendo. Aparte de eso, pues está la pobreza, la inseguridad ciudadana y una economía muy débil. Y entonces, pues una de las formas de colaborar al país y sobre todo a las familias productoras más pobres
aunque eso no excluya empresarios, es mostrarles otras formas de producir de forma sostenible, amigable con el medio ambiente y con muchas posibilidades de futuro. En este caso estamos hablando de los bosques productivos y comestibles como una herramienta muy eficaz contra la lucha del cambio climático, el desarrollo económico, social y ambiental sostenible. Entonces, por eso, a través de los muchos contactos lo hemos estado moviendo, tenemos un éxito increíble. De hecho, estoy, como se dice, un tanto agotado de estar haciendo talleres en muchos sitios, y no talleres en teoría, sino talleres en práctica que podrán ver en algunas fotos de las que les he mandado. Claro, Juan Antonio, estamos viendo imágenes precisamente de sus proyectos, en el cual yo me imagino que usted muestra también otras posibilidades, ¿no? Ante ese monocultivo dominante del que está hablando, otras posibilidades de otras especies que también pueden servir, por un lado, para explotarlas económicamente, me imagino, para dar de comer a esta gente, pero también para preservar este espacio, ¿no? Efectivamente, o sea, sobre todo el proyecto busca restaurar todas las superficies posibles de masa boscosa, pero en este caso con los añadidos de una alta productividad en lo que es materias primas básicas, sin incluir los maderables, y también, incluyendo los maderables y con la posibilidad de que se obtengan muchos alimentos, digamos, de ingestión directa o mediante transformación. Claro. Estoy vinculando también con el programa de pequeñas donaciones de UNEDP, del programa de Naciones Unidas, y desde ahí, tanto en la sierra como en la costa, como en la Amazonía, estamos haciendo talleres al respecto y tratando de que el documento que les he enviado, la guía práctica, se difunda y llegue a mucha gente para que lo puedan materializar. Bueno, ahí está el proyecto y están estas imágenes que estamos ofreciendo que muestran el éxito, como usted dice, que está teniendo, pero me llama la atención también cómo se adapta la vida de un canario a este espacio donde las condiciones, me estaba hablando Juan Antonio de los mosquitos, pero vamos, que vivir casi en medio de la selva amazónica no debe ser sencillo tampoco, ¿no? Efectivamente, no es sencillo para los que venimos de fuera y, claro, y aunque hayamos pasado aquí mucho tiempo, pues la cantidad de, no solo de mosquitos, sino de cosas extrañas que se dan, ¿no? Estás caminando por el medio de la selva, en cualquier zona, sea más boscosa o menos boscosa, y pensando en la serpiente y otras claro, especies que pueden estar ahí. Justo ayer estaba visitando un proyecto muy lindo que lo han construido en los últimos años, que ya es prácticamente una selva muy espesa, pero que tiene muchas especies de aprovechamiento, y ahí estábamos comentando de una boa que últimamente andaba por ahí y que de vez en cuando da sustos, ¿no? Ayer mismo también tuvimos que cruzar un río casi con 1 metro de altura porque llevamos un mes de lluvias intensas, ¿no? Guayaquil lleva un mes que está prácticamente anegado casi toda la ciudad, ¿no? Con mucha gente que está sufriendo, las aguas residuales que están mezcladas con las aguas de los ríos, ¿no? Claro. Y llevamos tormentas, rayos y los ríos crecen, y ayer casi nos quedamos varados, pero al final logramos pasar un tremendo río después de haber estado esperando 2 o 3 horas a que pasasen el resto de los vehículos. Así que sí, es un poquito fuerte, pero como ya son años de estar acá, pues ya uno está, como se dice, adaptado y cuidándose para que todo vaya bien. Hay que tener espíritu aventurero para eso, Juan Antonio. Oiga, bueno, o espíritu de colaboración, ¿no? Sí, no sé. Oye, las personas que están allí, que las personas que colaboran con usted, con las que conviven, ¿la han acogido bien? ¿Han entendido bien el proyecto? Sí, súper bien, ¿no? De hecho, también he compartido ya expresiones directas de las personas con las que hemos estado trabajando 3, 4 días haciendo talleres en distintos sitios, y la gente sale encantadísima, o sea, sale, como se dice, maravillada de lo escuchado, de lo recibido y de lo trabajado en la práctica, ¿no? Porque estamos en cada taller casi haciendo 150 metros cuadrados de construcción, de creación de bosque productivo con las distintas técnicas, y eso es lo que más le gusta a la gente y lo que más le sirve, ¿no? Que salen de ahí ya como en condiciones para poder reproducir, ¿no? Porque además son gente que vive en la selva, que vive en los campos, y ya dándole las ideas y el direccionamiento, pues es muy fácil reproducirlo. Entonces sí, la cosa está yendo muy bien. Qué bueno. Y sobre todo también pensando en que los bosques son claves para la continuidad del planeta, para esa lucha tan tenaz que hay que hacer frente al cambio climático, al calentamiento global,
que está causando muchos estragos, tanto ahí en Canarias como hace muy poquito hemos tenido ese clima todo el tiempo, ¿no? Claro, iba a decir Juan Antonio que lo suyo es un grano de arena, pero yo creo que es un montoncito de arena bastante grande el que está haciendo allí y que, bueno, ya nos contará la vuelta. Juan Antonio, del puerto, ¿no? Sí, del puerto, vivo en el puerto de Cruz, aunque soy de la Orotava, pero bueno, sí, bueno, de ahí, del norte, de toda la vida. Del norte de Tenerife, mire lo lejos que estamos y lo bien que hemos podido hablar. Mucha suerte, enhorabuena por este proyecto y un abrazo. Gracias por atendernos, Juan Antonio. Igualmente, muchísimas gracias, un abrazo y buenos días. Bueno, pues la técnica nos permite conectar con prácticamente la selva del Amazonas, donde ahí está Juan Antonio llevando a cabo este interesantísimo proyecto. Miren, otro asunto, otra queja, esta vez de los repartidores de comida de Nueva York que piden una subida salarial. La llevan pidiendo desde enero porque se aprobó ese mes una ley que les permite ganar unos $18 la hora. El salario, la verdad, es escaso, pero las empresas que los contratan tienen claro que no van a subírselo porque, en su opinión, ya ganan suficiente con las propinas. Varios repartidores de comida esperan desde enero de 2023 la aplicación de la Ley 115 aprobada en 2021 por el Consejo Municipal de Nueva York, que les permite ganar un salario base que comenzaría en $17.96 por hora. Pero han recibido cartas por parte de las mismas plataformas de las empresas de aplicaciones de pedido digital para que desistan de este beneficio y que dicen: ya no nos iba a pagar como antes, que según ganábamos 50 o 30 la hora, cuando es totalmente mentira, ¿no? Compañías como Really, Uber Eats y DoorDash alegan que el dinero de las propinas para los repartidores de comida coinciden con el salario mínimo y aseguran que los repartidores ganan un promedio de $30 por hora. Muchas veces mandan deliveries de $3 por hasta 3 millas, eso es algo que es irracional. Porque yo calculo que por una milla por lo menos deben pagar $4 por cada milla. Las aplicaciones han pedido recalibrar la ley y los diferentes modelos de negocio, y sus voceros han dicho que estos costos se cargarán a los clientes, lo que podría traducirse en menos propinas. La batalla sigue en pie y el Consejo Municipal deberá tomar una decisión. Bueno, los amigos del AOG no reparan en nada a la hora de robar. Cualquier cosa les sirve, pero en Paraguay, en su capital, en Asunción, tienen un problema porque los ladrones la han emprendido con los semáforos, lo que oyen. Aquí vemos algunos en acción. En menos de un minuto se logran llevar el semáforo. Claro, esto es un peligro porque el cruce se queda sin señal y se quedan cables al aire libre, además del coste de cada semáforo, que es de unos 900 euros. Y ustedes se estarán preguntando, ¿pero para qué se llevan un semáforo a su casa? Bueno, pues se ha detectado que normalmente se utilizan en locales de baile o en bares como decoración, de ahí esta moda de llevarse directamente el semáforo. Un terrible suceso ha provocado que Perú prohíba el trabajo de los limpiaparabrisas en los semáforos de la capital, en Lima. La medida llega después de que un individuo asesinara a un conductor que se negó a pagar porque limpiaran los cristales de su vehículo. Ahora, claro, los que se ganaban la vida honradamente de esta manera se quejan de la decisión. Ocultos bajo una gorra y una mascarilla frente a la policía son limpiaparabrisas. Increpan a los agentes y les arrojan agua y piedras por haber interrumpido su trabajo. Minutos más tarde son reducidos, están en el punto de mira después de que un limpiador apuñalara a un conductor con unas tijeras hasta causarle la muerte. Según las autoridades, el conductor se negó a que limpiaran los cristales de su vehículo, motivo que provocó la ira del agresor. Varios ayuntamientos, como el de la capital Lima, han prohibido el trabajo de los limpiaparabrisas en los semáforos de la ciudad. Hay división de opiniones. Solo las personas que tengan alguna discapacidad podrían ejercer, previo empadronamiento, esta actividad. Hay que recoger las buenas intenciones y las buenas cosas que se están haciendo por el país. Nosotros lo vamos a hacer suyo como interior. No podemos estigmatizar por el hecho de uno a todos. Limpiadores y conductores recibirán una multa en caso de incumplir las normas. Enseguida llega Ponte al Día. Vamos a ver cuáles son los contenidos de esta jornada. Nos lo cuentan Wendy y Pedro, como siempre. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, hoy vamos a arrancar en el barrio de Almatriche, en Las Palmas de Gran Canaria. Allí nos vamos a hacer eco de la denuncia de los vecinos que piden que mejoren sus aceras.
principalmente para poder transitar con seguridad. Una mejora en los asfaltados de la carretera que está completamente llena de baches, la red de alcantarillado, el alumbrado público, aseguran que están olvidados, abandonados por la administración. Vamos a estar con ellos y también vamos a hablar de todas esas familias que acuden al mercado a llenar la cesta y que se tienen que dejar fuera el pollo o el pescado fresco porque no les alcanza el presupuesto. Y es que antes lo que compraban con 50 euros, ahora les sale 62 euros. Los principales afectados, los pensionistas nuevamente, y vamos a abordar este asunto con una pensionista, pero vamos a hablar de más cositas hoy en Ponte. Sí, también hablaremos del problema serio en el mercado laboral para todas aquellas personas de más de 45 años. Encontrar trabajo a esa edad parece una misión imposible. Representan ya el 45% del total de desempleados aquí en nuestro archipiélago. Y es que parece que la edad prima más que la propia experiencia adquirida con los años. Vamos a contar aquí en Plató con un testimonio de esta situación que lo está viviendo en primera persona. Además, también nueva polémica en la sanidad canaria. Enfermeros, enfermeras asumiendo competencias que hasta ahora eran exclusivas de los médicos. ¿Qué responsabilidades tienes? ¿Cuáles son esas competencias? Bueno, pues lo vamos a analizar hoy aquí en Ponte al Día. Ya saben, dentro de muy poquito, a las 12 en punto, aquí en directo en Televisión Canaria. Hasta ahora. Ahora. Bueno, hasta ahora, compañeros. Bueno, desde luego, estas imágenes que vienen a darse cada año puede que a muchos les llamen la atención, a otros directamente le espanten, pero estos animalitos que van a ver en la India son sagrados, por lo menos en este templo donde se venera a las ratas. Se las cuida y se las alimenta. Aunque aquí no llame tanto la atención, unas 20.000 ratas se calcula que viven en ese templo, que es muy popular y conocido. Estas ratas son sagradas, no son ratas cualquiera, ya ven que están bien alimentadas. Bueno, ahí ese templo que recibe muchos visitantes. Vamos a seguir hablando de animalitos más agradables, ¿verdad, Emilia? Buenos días, Roberto. ¿No? Venía erizada, la verdad que sí. Por lo menos vamos a hablar de otros animalitos que son un poquito más bonitos, o por lo menos a mí me lo parecen. Si yo te pregunto, ¿a qué huelen las nubes? Vas a decir, ¿cómo? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿a qué suena la primavera? Vamos a escucharlo. ¿Lo estás oyendo? Parecen castañuelas, ¿verdad? Sonido de la cigüeña. Es el sonido de la cigüeña, se llama crotoreo. Sí. Y es el sonido que hace la cigüeña con su mandíbula para saludar a su pareja. Mira, cientos de cigüeñas anuncian que ha llegado la primavera en esta zona de La Rioja, en donde, donde recalan en este tejado del Colegio San Miguel. Ahí las vemos con ese sonido tan característico. Estos días allí, en esa zona, en Alfaro, pues lo que se oye por la calle es ese ruido que parecen castañuelas, podrían parecer castañuelas, pero no, es el crotoreo de las cigüeñas, porque allí también recala la mayor población de cigüeña blanca de Europa, que procede de África. Qué maravilla, ¿eh? Muy bonito. Sí. No sé cómo dejan esos tejados, también te digo, pero bueno, el sonido ya anuncia la época estival de todas formas. Y vamos con otra imagen, con un descubrimiento importante que ha sucedido en las Islas Galápagos. Mira, allí se acaba de descubrir, un equipo de investigación acaba de descubrir un arrecife completamente vivo. ¿Por qué decimos esto? Porque es muy difícil de encontrar un arrecife en esta zona que no haya sido dañado por el cambio de temperatura. Es una zona que le afecta también el fenómeno del Niño, hablaremos de él en los próximos días. Y este arrecife que se acaba de descubrir tiene una longitud de 2 kilómetros de largo a 400 metros de profundidad en la cima de una montaña submarina. El único que había sobrevivido en esta zona, en las Islas Galápagos, es el conocido como arrecife Wellington, como el solomillo, pero el solomillo no, arrecife Wellington, pero ahora acaban de descubrir esta nueva especie, esta nueva zona donde tiene el 50% del coral está vivo y además tiene miles de años. Es una reserva natural que tiene más de 167.000 kilómetros protegidos. Bueno, pues que no se lo cuenten a nadie para que no lo estropeen. Y que lo mantengan, ¿verdad? Una buena noticia, tenemos que recordar otras que no lo son tanto, Emilia. Pues sí, hablamos de los tornados que hace unas semanas afectaron a Mississippi, y es que ahora se han conocido nuevos datos. Ahí estamos viendo las imágenes de este tornado F4, un tornado que fue devastador en esa zona. 27 personas fallecieron, numerosos heridos. Recorrió
una longitud de 274 kilómetros, dejando daños a su paso. Y ven cómo levantaban los camiones como plumas, dejó las casas prácticamente en el suelo, incluso depósitos de agua en Mississippi, en uno de los estados más importantes, también los tiró abajo. Ha sido devastador. Fíjate cómo dentro de este colegio volaba todo, el techo incluido, puertas, al paso de ese tornado. Ahí vemos ese depósito de agua que suministraba a toda esa zona en el suelo completamente. Siguen llegando imágenes impactantes de esta zona, porque ahora se ha sabido que ha sido un tornado tan poderoso que ha llegado a un percentil del 95%, es decir, por encima, muy por encima de lo que se esperaba en esa zona, con vientos de más de 300 kilómetros por hora. El percentil también, o se evalúa también, por la altura a la que eleva los escombros. Este tornado elevó los escombros a 9.000 metros, 9 kilómetros hacia el cielo elevó los escombros este tornado. Son imágenes, desde luego, impresionantes. Bueno, y esta también es una imagen impresionante, hablábamos de ella hace unos días. Se produjo ayer, es el techo del mundo, de nuevo en Nepal, de nuevo en el Everest, una nueva avalancha. Ha nevado en las últimas horas, pero el suelo está tan inestable que es continua la llegada de aludes a la zona. Este está grabado desde el campamento base, Roberto. Hablamos hace unos días de que otro alud, otra avalancha, dejaba 3 muertos, 3 sherpas del Departamento de Turismo fallecidos. De hecho, no se han podido localizar, pero esta es una nueva, y también hay que advertir para la gente que vaya a viajar, que vaya a iniciarse en esta aventura. Hay miles de autorizaciones, pero también es verdad que la inestabilidad del terreno está siendo este año tremenda, y estas imágenes se están repitiendo con más frecuencia de la deseada. Oye, ¿y aquí qué ha pasado esta mañana? Que ha habido mucha niebla en algunos puntos, Emilia. Ha habido niebla en el archipiélago, ha habido precipitaciones. Mira, estas son imágenes que nos llegan desde el puerto de La Cruz, concretamente son imágenes de Jesús, Portuense 1965. Veíamos cómo caían estos chubascos, estos chaparrones en el puerto de La Cruz, en el norte de Tenerife. También imágenes de María Valcárcel, que nos dejaba de los chubascos caídos esta mañana a primera hora, pero no solo ahí cayeron 8 litros por metro cuadrado, estas son las de María Valcárcel, pero es que cayeron hasta 27 litros en San Juan de la Rambla, también en Santiago del Teide cayeron 10 litros por metro cuadrado, en el Valle de la Orotava puntualmente en algunos sitios 16 litros por metro cuadrado, y también niebla que obligó a los conductores que iban por las carreteras del norte a reducir muchísimo la velocidad, porque prácticamente no se veía nada. Vamos a ver la previsión, porque en las próximas horas cabe esperar lo siguiente, y es que esa nubosidad se vuelva a acumular en la zona norte, y ves el norte de Tenerife cómo está, algunas precipitaciones en el norte de la isla de La Palma, y fíjate que ni Fuerteventura ni Lanzarote se ven nubes de tipo bajo. En las próximas horas vamos a tener también nubes de tipo alto cruzando el archipiélago y nieblas, así que mucha precaución. La previsión, a 1.800 a 1.500 metros de altitud, una borrasca se aproxima, no nos va a llegar, afectará, se colocará al oeste de la península, y aquí en las Islas Canarias el recorrido marítimo de nuevo de los vientos del norte va a traer de nuevo la nubosidad, esa nubosidad que puede descargar precipitaciones menos importantes que las de hoy. Así que nubes por el norte, ambiente más despejado por el sur, temperaturas sin cambios, la costa está en calma de momento y el viento es del norte flojo. De nuevo mañana se pueden repetir esas nieblas a primera hora. Muy bien, pues esta es la situación para mañana. Compañeros, ¿nos da tiempo para la última o nos despedimos ya? En China celebran estos días el 40 Festival Internacional de Cometas de Weifang, donde se reúnen más de 600 entusiastas de las cometas de 60 países. Weifang no es una ciudad cualquiera, es una ciudad que cuenta con una larga historia de artesanía de cometas. De hecho, es la capital de las cometas desde 1988. El 70% de las cometas del mundo se fabrican en Weifang. Ahí les dejamos una muestra. Hasta mañana, feliz día.